Año nuevo, sueños nuevos, metas nuevas. Muchas personas queremos conseguir este año, sí, todo lo que te habías venido proponiendo los años anteriores. Sin embargo, hace unos días en mis redes sociales yo puse el 2026 va a ser igual o peor que tu año anterior, pero todo depende de ti. Con esto quiero darte la bienvenida y te quiero dar muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este espacio. Antes de continuar, me gustaría que me sigas en mis diferentes espacios. Como sabes, pues hago estrategias de marketing, de negocios, pero este espacio para mí es un espacio muy cercano en el que te comparto muchas comprensiones que yo voy teniendo de mis entrenamientos, de los libros que leo, situaciones que me han pasado a mí, a veces muy íntimas, porque la idea es que encontremos todos esa abundancia que muchas veces estamos esperando encontrar afuera y que casi siempre está dentro de nosotros. Así que bueno, hoy te quiero compartir las comprensiones que tuve en un último entrenamiento y que me parecieron muy poderosas. Muchas de ellas de alguna manera las había venido aplicando en mi vida, pero hay unas nuevas que yo sé también que te van a servir muchísimo. Y quiero empezar con casi siempre empezamos el año justamente como te decía, no, este año sí voy a hacer más dinero, este año sí voy a viajar más, este año sí voy a estar más presente con mi familia, este año sí, y luego pasa el primer trimestre y dices, ok, empiezo el segundo trimestre. Llegas al segundo trimestre y casi siempre ni siquiera te das cuenta que ya estás en el segundo trimestre. Y así pasa el año y de repente te das cuenta que otra vez estás en noviembre o en diciembre y se acabó el año. Y así va transcurriendo nuestra vida. A mí me ha pasado mucho tiempo. Ahora trato de estar como que más presente, sobre todo de cumplir lo que yo me digo a mí. Yo creo que ese es como un primer punto, una especie como de highlight que puedes tener, como de, ok, nada va a pasar si yo no empiezo a cumplir la palabra que me doy a mí. Porque muchas veces decimos, ahora sí voy a cumplir esto, pero resulta que en el día a día te empiezas a olvidar. Y a partir de ahí, pues, tu palabra empieza a perder cada vez más peso, cada vez más valor. Y ahora recuerdo, hace algún tiempo, yo leía una metáfora de la razón por la que antes era tan importante cumplir la palabra. No sé si te ha pensado, bueno, antes, paréntesis, estoy ahorita con un nuevo juguete tecnológico que a veces detecta mi movimiento, entonces empiezo a mover, pero hay momentos en los que se queda como descuadrada la cámara, así que, bueno, regresando, voy a acomodar para que no se quede descuadrada la cámara. La razón por la que antes las personas cumplían su palabra era porque si no, pues obviamente iban a un tribunal en el que las juzgaban, pero si se daban cuenta que en efecto faltaron a su palabra, al compromiso, o podían pagar, pero las sumas eran exorbitantes, tipo algunas monedas de oro, y las personas que no podían pagar con eso tenían que pagar con la vida. Y ahí venía como que yo creo que de ahí vino esa raíz de mi palabra vale. Ahora, el punto es que, pues bueno, como evidentemente ahora ya no tenemos el peligro de morir si no cumplimos la palabra, yo creo que si bien desde el plano físico no morimos, hay una parte dentro de ti que sí muere, porque las personas creamos nuestra identidad en la medida en la que cumplimos las cosas que nos decimos a nosotros. Ahora, obviamente, si tú no cumples las cosas que te prometes a ti mismo, lo más probable es que no lo cumplas hacia afuera. Y eso empieza a dejarte a ti como persona, bueno, pues primero, de cara a las otras personas, evidentemente ya no eres una persona tan confiable, pero eso significa también que de cara a ti mismo es muy probable que ya no confíes mucho en ti. Obviamente, puede que tu ego o tu mente ahorita te empiece a decir como que no, porque siempre hay circunstancias externas. No siempre podemos cumplir todo lo que decimos, ok, pero entonces el valor de la palabra también se mide en voy a empezarme a poner metas que entonces sí pueda cumplir, para empezar a tener más confianza en mí y empezar a ganar más autoestima, porque resulta que cuando tú empiezas a decirte cosas que luego no cumples, también tu autovalía, tu autoconcepto empieza a disminuir. Y es obvio, o sea, imagínate, si es que tú le empiezas a mentir frecuentemente a alguien, esa persona ya no te va a creer después.
tu concepto frente a esa persona disminuyó. Imagínate, obviamente, que eso pasa contigo todo el tiempo, porque si tú te prometes cosas que luego no cumples, sí, tu cerebro te va a justificar, porque esa es la función del cerebro, hacer que no sufras mucho. Pero dentro de ti, tu autoconcepto cada vez va a seguir disminuyendo, y por eso es que hay muchas personas que dicen, no, es que yo intenté hacer esto, pero no lo pude hacer, porque hubo esta circunstancia, hubo esto, hubo esto, hubo esto. Probablemente por eso es que yo tengo una especie como de, incluso fastidio, aunque la palabra sea fea, pero incluso como fastidio cuando las personas dicen, yo quería hacer esto, pero no pude, yo quería esto también y tampoco pude. Porque definitivamente ahí vienen dos temas. El primero, siempre que tú te prometes hacer algo, lo más importante es, bueno, primero pues como que poner los pies en la tierra. Entonces, por ejemplo, yo decir, bueno, se me ocurre que de aquí a 2 años yo quiero ser astronauta, como que, ok, en este punto de mi vida, con mis capacidades actuales, no lo voy a llegar a hacer en 2 años. Entonces no me voy a prometer eso, porque evidentemente no lo voy a poder hacer. Entonces, uno, pongo los pies sobre la tierra, pero dos, también digo, ok, si en serio ese es mi sueño, ¿qué es lo que yo puedo hacer para lograrlo? Ok, obviamente no en 2 años, pero hay la posibilidad de que lo logre. Y si es así, ¿cuál va a ser mi compromiso a cumplir? Y ahí viene el siguiente punto, que es hacer las cosas sin importar que sean fáciles o difíciles, siempre y cuando te sigan acercando a esa meta que tú te habías propuesto. ¿Por qué? Porque usualmente lo que decimos, porque eso nos hicieron creer, es que si es que lo intentas una o hasta 2 veces y no te sale, por ahí no es. Porque a veces por necios, pues las personas ahí seguimos intentando y por eso te sigue yendo mal. ¿Y qué tal si yo te digo que ese fue un pensamiento mediocre que nos implantaron? Porque esa es la razón por la que no todas las personas cumplen sus sueños. Porque obviamente si tú te pones a buscar entre las historias de los personajes que cumplieron los sueños más fuertes, no fueron personas a las que se les dieron al primer intento todos los sueños que tuvieron. Todos ellos tuvieron un montón de fracasos, fueron criticados, estuvieron en las peores situaciones. Sin embargo, fue su capacidad de mantenerse ahí lo que les permitió llegar a la meta, lo que les permitió tener físicamente o materialmente ese sueño que en algún punto se les puso aquí en la cabeza y en el corazón. Entonces de ahí en adelante yo dije, ok, este año que mi compromiso sea hacer las cosas sin importar que sean fáciles o difíciles, siempre y cuando eso me acerque al camino al que yo quiero llegar. Entonces ese podría ser un filtro para ti, porque resulta que si no, vamos al siguiente punto. Nos desenfocamos muy fácil. Entonces, claro, casi siempre que empezamos un nuevo proyecto, una nueva travesía, una nueva relación, un nuevo negocio, empezamos con muchísimo deseo, ¿verdad? Yo creo que sí te ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces que empiezo algo y digo, ay, sí, qué hermoso, quiero hacer esto y quiero dar este servicio y también quiero entregar esto de aquí. Eso es deseo, siempre, siempre que empiezas algo lo empiezas con muchísimo deseo. Pero tu capacidad de hacer que eso se sostenga y que eso crezca y que eso lleve al siguiente nivel es tu capacidad de ponerle compromiso a eso. Y ojo, te estoy compartiendo esto. Eso es una de las cosas que me llegaron a mí, porque como yo soy tan apasionada en hacer las cosas, como que, ay, sí, yo quiero empezar a hacer eso, me di cuenta en este tiempo que yo no he sido muy comprometida con las cosas que empiezo a hacer. Parte del compromiso es justamente medir tu capacidad para sostener eso. Entonces, perfecto, empezamos un nuevo año con toda la energía y con todos los deseos de que este año sea diferente. Pero entonces la pregunta es, y es una pregunta que yo me hice, ¿cuál va a ser mi compromiso durante este año para lograr sostener ese deseo y que se cumpla lo que yo quiero para este año? Tiene que ver con qué entonces voy a decidir hacer y no hacer. Porque resulta que, claro, el deseo te hace como que empezar las cosas, pero ese compromiso te hace priorizar las cosas. Entonces te voy a poner en un ejemplo que seguramente los papás en general, papás y mamás vamos a entender.
el compromiso que nosotros adquirimos con nuestros hijos organiza lo que vamos a hacer, porque resulta que, por ejemplo, si tú tienes que llevar a tu hija o a tu hijo en las mañanas a la escuela o al colegio, tú organizas toda tu agenda en torno a ese acontecimiento. Entonces, no importan los deseos que tengas de hacer algo diferente, si tú tienes que cumplir con eso, tú organizas todo lo demás en función a. De la misma manera, si nosotros logramos comprometernos este año con lo que realmente queremos llegar a recrear, pues nuestras acciones tienen que empezar a organizarse en torno a eso. Porque si no, no vamos a tener nunca los resultados que esperamos. Si no, por eso es que empezamos a agarrar cualquier cosa que viene, porque decimos, ok, me suena, puede ser porque todavía estás viviendo desde el deseo, no desde el compromiso de querer sostener algo. Y esto pues obviamente se lo puede aplicar en los negocios, en la vida diaria, en las relaciones de pareja, con las amistades, con absolutamente todo. ¿Cuál va a ser tu nivel de compromiso? Ese que te va a permitir llegar al siguiente nivel que pues probablemente hasta ahora estarías pensando que no es posible tener, pero si haces como que esa recapitulación o ese mea culpa, ¿hasta qué punto tú has sido quien no ha logrado sostener las acciones que te van a permitir llegar a ello? Y bueno, tengo aquí algunos puntos, obviamente, para seguirlos topando aquí, porque hay algunos temas que me parecieron muy, muy de valor. Como el tema de qué manera actuamos cuando llega el miedo a nuestra vida. No sé si te ha pasado, pero muchas veces el miedo también es un filtro que te hace simplemente dejar de intentarlo. Ahora, ¿qué tal si yo te digo que puedes empezar este año a, obviamente, identificar cuando tengas miedo, pero no dejar de actuar porque tengas miedo, sino como que lo identificas, te preguntas a ti qué hay detrás de ese miedo, porque usualmente ese miedo nos muestra muchas cosas que a veces no hemos identificado, como por ejemplo ciertas cosas que nos dijeron nuestros papás, ciertas creencias limitantes que tenemos. En estos días yo hablaba con una amiga porque yo, a partir de que empecé a tomar terapia, me volví como que una defensora de hacerlo, porque inicialmente yo era una persona que pensaba mucho que hay que hacer las cosas. Incluso yo crecí en un ambiente en el que me decían, no tienes que llorar, porque llorando no solucionas nada. Y es verdad, o sea, no puedes quedarte simplemente llorando, porque pues definitivamente hay cosas en las que hay que tomar acción. Pero resulta que también cuando tú no validas esos sentimientos que tuviste, hay cosas que se te empiezan a acumular. Entonces, de la misma manera en la que, pues, si Dios nos mandó la risa, si Dios nos mandó la alegría, si Dios nos mandó la plenitud, es súper válido vivirlas. ¿Por qué no va a ser válido vivir la tristeza, la rabia, o sea, todas esas sensaciones que son vistas como negativas y que son vistas como que no puedes exteriorizarlas? ¿Por qué no vas a tener que exteriorizarlas? A partir de eso, a partir de que yo me di cuenta que estaba muy mal que yo haya invalidado mis emociones, y que obviamente pues como crecí invalidando mis emociones, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo empezar entonces ahora a sacarlas, a reconocerlas, a abrazarlas y a empezar a ver qué había detrás de esas tristezas. A partir de ello me di cuenta que es muy importante que tengamos a alguien que nos ayude a identificar eso. No es para locos. Es más, si tú eres de las personas que dicen que la terapia es para locos, probablemente el loco o la loca seas tú. Pero bueno, el punto es que justamente, y después de este paréntesis, detrás de esos miedos que tenemos, casi siempre están todas esas creencias limitantes con las que crecemos. Y claro, y aquí voy nuevamente a la terapia, porque resulta que cuando yo empecé a ir a terapia, me di cuenta que yo tenía muchísimas creencias limitantes. Y claro, o sea, este no es un espacio para juzgar, pero yo sé que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron ellos. Pero justamente ahí está la importancia
de que ahora nosotros empecemos a tener mejores herramientas, porque gracias a eso nosotros vamos a permitir que nuestros hijos tengan mejores herramientas y puedan crecer más. Entonces, claro, si tú sigues cerrándote como que decir, no, uno simplemente tiene que hacer, es muy válido también, pero probablemente después de eso tú vas a empezar también a darte cuenta que el camino únicamente desde el hacer es muy pesado, es muy agotador. Entonces, probablemente incluso lo estés ya sintiendo, porque casi siempre las personas que dicen, no, uno simplemente tiene que hacer, uno tiene que encargarse de trabajar, de salir, de ir por sus sueños, sí, es verdad. Pero como somos un sistema, nuestro cuerpo es un sistema, definitivamente cuando una parte de tu sistema no está funcionando bien o está como que a medias, van a empezar a haber problemas. Entonces, siempre el dolor te muestra algo, el dolor, el miedo, te muestra algo que todavía no has transitado. Por eso, hace rato me quedé así como que, si bien es una frase, si identificas miedo, hazlo, aunque haya miedo. Primero, antes de hacerlo, aunque haya miedo, porque muchas veces justamente ese miedo nos paraliza. La curita, digamos, para que eso no te siga pasando, es que identifiques qué hay detrás de ese miedo, para que lo puedas trascender y puedas sacar como que ese mensaje que te va a permitir evolucionar. Y eso me refiero a las personas que trabajan mucho desde el hacer, que trabajamos, de hecho, mucho desde el hacer, porque yo soy una persona que siempre tiene que seguirse como que reconociendo en, ok, descansa. Te voy a dejar también esta perlita, que de hecho fue para mí, y es, el descanso ahora tiene que ser parte de tu propósito, de tu vida, y no solamente un premio. A mí me llegó muchísimo esta frase, porque a mí particularmente durante mucho tiempo me ha costado soltar las cosas y descansar. No sé si te ha pasado a ti, déjamelo en los comentarios, pero para mí incluso mucho tiempo generaba como una sensación de culpa descansar, porque era como que ahorita podría hacer esto, ahora podría hacer esto, y siempre es como que yo tengo que estar pendiente de eso, porque se me camufla ahora incluso con que puedo estar acostada y puedo seguir viendo un documental, puedo estar acostada y seguir leyendo, y es como que los espacios de descanso también tienen que ser sagrados. Tu mente, tu cuerpo necesita espacio para descansar, para solamente existir. Y aquí te hago una pregunta que es, ¿cuánto tiempo dedicas a no hacer nada? A mí hasta ahora, yo te estoy compartiendo muchas cosas que fueron como que, wow, no lo había visto desde esa manera. Cuando yo hice ese análisis dije, yo creo que solo descanso cuando duermo, porque imagínate, y eso ya porque no puedo seguir estudiando cuando duermo. Hubo un tiempo que sí ponía como que audios para seguir estudiando cuando duermo, entonces imagínate, no podemos seguir estando siempre desde el hacer. Necesitas espacio también para descansar, para desconectarte, pero en serio. Y bueno, una vez que tú ya logras como que integrar todas estas cosas, definitivamente vas a poder identificar cuáles son tus negociables y tus no negociables. Muchas personas tienden a pensar que, sobre todo en este mundo, en este tiempo en el que estamos, en el que es como que no te puedes poner tan estricto, tan estricta con ciertas cosas. Para mí, una virtud muy valiosa es que empecemos a tener nuestros negociables y nuestros no negociables, porque claro, definitivamente puedes tener cosas que dices, esto no me agrada, pero no le voy a meter tanto, como que tanto drama. Pero estos puntos sí van dentro de este cuadro, porque para mí son no negociables. Definitivamente yo creo que las personas que llegan a tener los resultados que quieren en la vida tienen muy marcados sus no negociables. Y ahí, de hecho, ahora estoy recordando, en estos días, de hecho, no solo una persona, un par de personas me han dicho que soy como una fiera, que cuando yo quiero o no quiero algo, se nota absolutamente. Y claro, incluso una de ellas me decía, pero
como si tú hablas de temas de espiritualidad puede ser como tan fuerte o tan enérgica con ciertas cosas. Y yo justamente por eso. Porque para mí, el tener tus negociables y tus no negociables, que también tiene mucho que ver con la espiritualidad, porque ahora vivimos también en un mundo en el que se nos hace creer que el ser espiritual es como que incluso estar a 2 milímetros de levitar. Para mí eso no es espiritualidad. Para mí espiritualidad es tener la capacidad de vivir en coherencia y justamente de, ok, si es que yo me siento cómoda con eso, absolutamente te lo voy a expresar y voy a ser muy efusiva con eso y voy a estar muy contenta, pero también si es que algo no me gusta, yo te lo voy a hacer saber, porque eso es parte de la coherencia, y si es que algo definitivamente no me gusta, pues te lo voy a hacer saber de manera más enérgica. Eso para mí también es ser espiritual, no es disfrazar las cosas, porque muchas veces, y hay personas, de hecho, incluso yo recuerdo que cuando apenas empecé en este camino, habían personas que me decían, estás aprendiendo tanto de la parte espiritual y mira cómo actúas. Eso para mí es un moralismo disfrazado, que te hace creer que como eres espiritual, entonces tienes que permitir ciertas cosas. Y para nada las tienes que permitir. O sea, claro, obviamente, no vas a intentar cambiar a las otras personas, porque el cambiar es un proceso muy individual. Pero si algo no te gusta, tú debes poner la línea muy marcada. Estos son mis no negociables y con esto yo no juego. Si quieres entrar ahí, perfecto. Si no, no. Entonces, parte de empezar justamente a tener ese año que probablemente has querido todo este tiempo es lograr integrar incluso todas estas cosas para lograr vivir en esa coherencia que definitivamente no siempre es fácil conseguirla. Porque casi siempre las personas no entienden esas decisiones que empiezas a tomar desde la coherencia de lo que tú realmente quieres, de lo que tú realmente anhelas y de lo que para ti es importante. Probablemente, muchas veces, de hecho, el empezar a vivir en coherencia significa alejarte de ciertas personas. Y por eso, cuando empiezas a vivir en tus sueños, el camino inicialmente es solo. Así que bueno, quiero terminar este capítulo primero agradeciéndote porque una vez más, si te quedaste hasta el final, definitivamente los 24 minutos que pasaron no los vas a recuperar nunca más, pero de corazón espero haberte podido entregar algo. Si vieron algunas cosas que como que no te hicieron mucho sentido, una recomendación que te puedo hacer desde algo que a mí me ha funcionado es vuélveles a escuchar. A veces todo tiene que ver también con el nivel de conciencia en el que estamos viviendo. Y hay mucho contenido que yo cuando lo vuelvo a escuchar me hace un poco más de sentido porque hay cosas que vamos comprendiendo un poco más. Para mí en este camino, y es una invitación que te entrego también, ha sido muy importante seguir mejorando mis niveles de conciencia, es decir, comprender un poco más cómo funciona la vida, porque definitivamente la vida funciona con ciertas reglas. Funciona con reglas como de la coherencia, con reglas de la causa y efecto que te he hablado en capítulos anteriores. Y que cuando no las conoces, vas a vivir las consecuencias de no conocer esos principios, esas reglas. Porque claro, cuando, por ejemplo, tú estás en un segundo piso y te botas, pues obviamente por el principio de la gravedad, aunque no conozcas el concepto de ese principio, te vas a golpear, porque es un principio que existe. Pasa lo mismo con los principios con los que se rige la vida, con los que se rige el universo. Y a partir de ahí incluso fue que yo creé este canal, porque me di cuenta que la vida, Dios, el universo, como quiera que tú lo vayas a llamar, siempre te entrega más cuando tú entregas más. Por eso yo empecé a entregar de manera gratuita muchísimo conocimiento, porque también me di cuenta que, bueno, aparte de que sí me encanta hacerlo, me di cuenta que hay alguna especie como de ley en la que cuando tú das más, la vida y Dios te abren más oportunidades para que tengas más y puedas seguir entregando más. Si podría simplemente cerrar este capítulo, sería con algo así. Abre tanto tu espacio para que logres dar más y de esa manera, no solamente esperando que Dios te dé más, sino te vas a dar cuenta que cuando empiezas a dar más, hay algo aquí que empieza a sentirse bien contigo, porque esto es como que si te dejaría esta agua aquí estancada, se va a podrir. En cambio, el agua que está siempre en circulación empieza a regar todo y a dar vida. Entonces, te podría dejar con eso.
empieza a entregar lo mejor que puedas para que des vida a todo lo que esté alrededor tuyo. Y que este año entonces tu compromiso sea lograr dejar mejor los espacios de lo que los encontraste. Muchísimas gracias una vez más por haberte quedado hasta aquí. Por favor, déjame en los comentarios qué te pareció este capítulo, de qué más te gustaría que hablen este año, porque si recuerdas los capítulos anteriores, tengo por ahí algunas personas que están todavía pendientes para que sean invitados, así que cuéntame, ¿qué otro tipo de temas te gustaría que tope, tanto de las cosas que yo sé, como de las cosas que no sé? Porque obviamente, pues con eso yo podría empezar a ver nuevos invitados, y si es que tienes a alguien, o incluso tú mismo, te sientes como que alineada o alineado con este tipo de mensajes y te gustaría que hagamos una conversación, escríbeme, me encantaría conocer a más personas porque la idea es que sigamos siendo una comunidad que siga entregando más conocimiento, más cariño y más expansión a las personas que se nos acercan. Gracias y que sigas teniendo un excelente día, noche o tarde, no importa en el momento en el que me hayas escuchado. Bye.